Raúl Rizzo es uno de los actores que ha tenido un protagonismo muy fuerte en el ámbito cultural, pero también político. Se peleó con mucha gente, discutió, planteó lo suyo con todo. Bueno, viene a cuestión de hablarlo para decir cosas muy interesantes, Carlos. Sí, sí, porque es un muy buen analista de la realidad, ¿eh? Muy buen analista. Sorprendente, digamos, gratamente sorprendido de su capacidad de análisis cada vez que lo he escuchado, así que vamos a tener un buen programa. Un buen programa. Ha pasado de todo en América Latina, ustedes lo saben, y cosas fuertes que también han tenido al UNASUR como eje del debate público. Por un lado, decir una cosa, a pocos, inclusive a los que están en contra de Néstor Kirchner, les importaba lo que tenía para decir la OEA. Habló insulsa y nadie le dio bolilla, pero todos esperaban qué decía el UNASUR sobre determinadas circunstancias, como el intento de golpe de Estado en Ecuador. Sí, la verdad que cuando uno es contemporáneo de las cosas a veces le cuesta mirarlas en perspectiva. Pero esto que vos decís, cómo se cambió el eje de atención, cómo la OEA ya no es una referencia política para América Latina y UNASUR sí es una referencia política, es muy importante en términos de bisagra de cultura histórica de América Latina, ¿no? Y después, o sea, nosotros tuvimos elecciones en Venezuela hace 10 días, que quisieron ser planteadas como una derrota de Chávez, fue un triunfo contundente, era lo que decíamos, lo que vos planteabas la semana pasada, en el programa anterior. Es que si la oposición no había participado, que ahora tenga una parte del Parlamento, porque ahora sí decidió estar en elecciones, es un avance de la oposición, pero claramente derrotada por Chávez. Después tuvimos lo de Ecuador, gravísimo, está denotando que hay dificultades por vencer, que hay muchos obstáculos, que hay una cultura de del poder militar, aunque haya sido policial, pero una policía muy militarizada, y las elecciones de Brasil del último domingo, ¿no? Y ahí en Brasil creo que se lo puede ver con ojos argentinos. Por un lado porque vecino país, miembro del UNASUR, motor junto con Venezuela y con Argentina del UNASUR, pero también porque se observa el rol de aquellos que priorizan contradicciones secundarias sobre procesos populares generales. Si sacamos un poco de cuentas nos vamos a encontrar con que las fuerzas del Partido Verde, que ahora están discutiendo si le entregan los votos a Serra o a Dilma Rousseff, lo cual es todo un tema, dudar en esa dimensión. Las fuerzas del Partido Verde rascaron la posibilidad del Partido de los Trabajadores de ganar en primera vuelta. Y se me ocurre que mirando en perspectiva desde el sur del continente se pueden sacar algunas conclusiones interesantes sobre el rol que debe tener una fuerza crítica pero que al mismo tiempo tracciona en la dirección correcta. Sí, ahí hay un primer problema que es cuando una fuerza nueva, como el partido de Marina Silva, se cree dueña de los votos de los votantes, ¿no? La fuerza en construcción no es dueña de esos votos. Por lo tanto, va a ser muy difícil que aunque decidan algo, el votante vaya todo para ese mismo lado. Segundo, el papel que jugaron los medios, las grandes cadenas de comunicación, desgastando a Dilma Rousseff en la última semana, poniéndole ese hecho de corrupción adrede, digamos, en la última semana antes de la elección, que eso a algún electorado independiente puede haberlo hecho dudar en un momento, pero que después vuelve a la propuesta progresista en segunda vuelta. Y tercero, esto último que vos decías, Gabriel, reafirmarlo. Una cosa es hacerle críticas a un gobierno y otra cosa es decir que es lo mismo Serra que la representante de Lula, que es como decir acá que, digamos, uno le puede hacer críticas, de hecho se las hace al gobierno de Cristina Kirchner, lo que jamás podría decir que es lo mismo que Menem. Es evidente que Lula calzó en el corazón de las clases populares brasileñas. Vamos a hablar de América Latina en otro programa, pero ahora les pedimos que no se pierda el diálogo que viene aquí en Cuestión de Hablar.
hacedores de cultura también tienen presencia ciudadana y presencia política, pero no siempre se hacen cargo de eso, no siempre dan la cara, opinan, participan como el resto de la ciudadanía, Carlos. Sí, pero a mí me parece que el caso de Raúl Rizzo es un nexo, digamos, entre una trayectoria muy vinculada con la cultura y la gente común, digamos, y la llegada popular. Y después otra cosa, cuando nosotros decidimos, bueno, che, Raúl Rizzo es un gran nombre para invitar, yo digo, es la sensación que me da a mí cuando te escucho, cuando te veo, actuar, pero también hablar, de un tipo serio, entre tanto, ¿no? Un tipo razonable. Entre tanto mundo de la farándula. Tanto mundo que va de un lado para el otro, que es un tipo... Bienvenido. Así que gracias por haber venido, porque es un poco el tono que nosotros queremos imprimirle a este ciclo de charlas, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero al sector de actores, pagamos alto precio con este asunto de la banalidad que se cristalizó y se hizo muy homogénea en la década del 90, ¿no? Es decir, donde apareció una propuesta donde nos estábamos convirtiendo en entretenedores, salvo un sector que la peleó del teatro, que de esto no se habla mucho, pero éramos meros entretenedores como los cómicos de la corona parecíamos, ¿no? Claro. Es decir, nosotros también, y de algún modo, y aparecieron una cantidad de programas, de propuestas en televisión que hacían referencia a eso. Yo no me olvido más cuando alguna vez planteamos una lucha que se llamaba Somos actores, queremos actuar, en los años 90, porque habían aparecido los Gran Hermano y todo ese tipo de propuestas, claro, en televisión, y cada vez menos espacio teníamos nosotros como la ficción. Y fuimos denostados y banalizados y agredidos desde esos mismos medios de una manera notable por gente que muchas veces nos hizo notas por obras, por películas o por programas de televisión, y sin embargo muchos de ellos se nos pusieron muy en contra. ¿Se ha modificado el panorama hacia el presente, el último lustro? ¿Ha crecido la presencia cultural nacional? No, no. Si hablamos de la televisión está pasando, creo que uno de los peores momentos. Cuando hablo de televisión abierta. Abierta, ¿no? Sí. Y la privatizada. Creo que es uno de los peores momentos de su historia, es decir, con menos creatividad, menos propuestas. Lo que pasa, yo te escuchaba y pensaba una cosa, ¿no? Porque hay cosas de las que vos estás diciendo que si uno le saca la banalización de los entretenedores, es decir, hay muchas maneras de reprimir la cultura. En los 60, los últimos 60, los 70, las dictaduras se quemaban teatros, se le ponían bombas a los teatros y se prohibían los actores. Ahí vos tenías un enemigo que actuaba por la fuerza. Sí. En los 90, el resultado no fue muy distinto de eso, en términos de aplastar las ofertas, pero de una manera peor, que fue justamente esta otra que vos estabas describiendo. No hacía falta la bota. ¿Por qué? Porque era tal la colonización cultural que sufrimos, que naturalmente se iba imponiendo un mecanismo, porque a ustedes, a los actores de verdad, los dejaba fuera. Absolutamente. ¿No? Ahora, en materia de teatro hay ofertas. No, el teatro tiene una... Teatro, cine. Sí, el teatro tiene... Yo creo que tiene que ver con la tradición teatral que tiene Buenos Aires y que tiene el país, pero especialmente Buenos Aires. Son muchos años de una tradición teatral muy incorporada, muy metida en la cultura de esta ciudad como propuesta. Y somos una de las ciudades de mayor cantidad de propuesta teatral, de oferta teatral. Yo creo que debe estar... Y no carentes de calidad. Nueva York, París y nosotros. No hay otra ciudad en el mundo, Londres, pero no hay. Es impresionante la cantidad de... Bueno, es una manera de resistir, creo que también es una manera desde la cultura, de seguir proponiendo un tipo de lenguaje, un tipo de poética desde el teatro. También ocurre con el cine, que es una lucha muy difícil la del cine, porque el cine necesita más dinero, y compite en condiciones muy desiguales. De pronto una película que te llevó mucho tiempo, la preproducción, la filmación y la postproducción y dinero, y que cuando salís al circuito comercial te encontrás con un monstruo norteamericano que te viene y te arrasa con publicidad, con difusión, y te quedaste ahí.
Porque no siempre el trazo grueso permite evidenciar la elaboración que hay desde abajo, ¿no? A nivel cultural. Vamos a ver un video, Raúl, a ver qué reflexión te merece, porque este es uno de los momentos de la historia argentina en que se ha condensado la elaboración cultural popular con la masividad de las imágenes y de las escenas. Director, veamos el video que tenemos preparado. Los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Y ahí vemos a la delegación de Uruguay, impecable. El pueblo argentino está viendo el paso a las bases aéreas militares Malvinas. Integrantes de las misiones de paz de la fuerza. Sí, sí, bueno, esta fue una manifestación cultural donde confluyeron la gente que solita fue a pesar de la cantidad de mensajes en contra que se emitían para que eso no ocurra, a punto tal que había algunos comunicadores que decían no venga a la ciudad de Buenos Aires, sí, no venga porque es imposible. Bueno, todo lo que intentaron y salió exactamente lo contrario, porque ni el más optimista hubiese imaginado esa movilización popular, y no solo la movilización popular, sino la tranquilidad, la serenidad, el buen pasar que tenía la gente con toda la familia, porque yo fui uno de esos días y caminé entre la gente como uno más y verías con pibes, con cochecitos, con los pibes a caballito, la familia y las parejitas, y era realmente como que se adueñó la gente del hecho, se adueñó de la calle, como pasa, y se adueña desde ese lugar, de un lugar tranquilo, en paz, armónico. Donde la cultura cobra otra dimensión. Pero además se adueña en contacto con una línea popular, Claro. una línea nacional y popular, porque también hay mucha masividad en algunos festivales. Hay festivales donde ni siquiera hay espectáculos en vivo, son los DJ, las estrellas. Claro. Podía haber venido Madonna, podía haber venido Elton John, no sé, cosas de calidad, pero extranjeras. Acá hubo una apelación muy fuerte a lo latinoamericano, a lo nacional, a lo autóctono, y eso demostró que puede ser masivo y puede ser muy, muy popular y puede generar mucho entusiasmo también, ¿no?